Aquella madrugada fatídica, un coche se estrelló en la oscuridad del asfalto andaluz, y con él se apagó para siempre una de las guitarras más profundas, puras y emocionantes del flamenco. Pedro Bacán, heredero de una estirpe gitana legendaria, murió sin cumplir todos sus sueños, pero dejó una huella que aún quema. ¿Quién era este hombre que convirtió a su propia familia en un espectáculo sagrado? ¿Cómo logró inmortalizar el cante más antiguo desde la intimidad de su casa? Quédate, porque esta historia no es solo arte, es sangre, es tragedia, es fuego, y te va a estremecer. ¿Qué recuerdas de Pedro Bacán? Comparte tu opinión en los comentarios y participa en el debate. No olvides suscribirte para recibir nuestros videos diarios. Aquella noche helada del 26 de enero de 1997. Un silencio extraño cayó sobre las calles de Lebrija. No era un silencio cualquiera. Era un vacío, un lamento contenido que recorría cada rincón del pueblo. Había sido un accidente, un fatal despiste en la madrugada, de regreso a su tierra tras una actuación memorable. La guitarra más dulce de Andalucía, el alma de los cantes antiguos, se había apagado en un suspiro, dejando a su familia, a su gente y al mundo del flamenco completamente huérfanos. Pedro Bacán no fue solo un guitarrista, fue el heredero de una estirpe milenaria, el guardián de un eco que nacía en el corazón de los gitanos del sur. Su sangre llevaba el compás de los funi, el quejío de los pinini, la hondura de los perrate, y el alma de una estirpe que bebía directamente de la raíz del flamenco, más puro, más verdadero, más profundo. En él se fundía lo antiguo y lo nuevo. En sus dedos estaba la historia viva de una cultura que no se aprende, se hereda. Pedro no solo tocaba, Pedro lloraba con la guitarra. Nació el 12 de febrero de 1951, en Lebrija, Sevilla, en una familia gitana curtida entre cuchillos de Matarife y duquelas cantadas en patios oscuros. Hijo de Sebastián Peña Peña, Bastián Bacán y de Ana Peña Vargas, Ana la del Pelao, su vida comenzó con los sonidos de las guitarras viejas, los cantes rotos y las fiestas eternas que no conocían el amanecer. Era sangre directa del mítico Popà Pinini, a quien se atribuyen las célebres cantiñas que aún estremecen a quien las escucha. En su infancia, Pedro no era un niño aplicado. En el colegio La Caridad y luego en el rector Merina lo consideraban distraído, ausente, como si su mente estuviera en otro mundo. Y lo estaba, porque mientras otros niños aprendían cuentas, él escuchaba el eco del cante de su abuela Fernanda la Vieja, el temblor del quejío en la carne, el arte que se derramaba como un legado sagrado en su familia. En vez de libros, lo suyo eran las manos manchadas del matadero y las cuerdas tensas de una guitarra que su madre le regaló cuando descubrió que sus ojos brillaban al escuchar a su primo Antonio tocar en las reuniones familiares. A los 13 años, la pasión se le metió por dentro como un incendio. Comenzó a aprender con el maestro Penaca, y luego recibió las primeras lecciones serias de la mano de su primo Pedro Peña. Pero el verdadero conservatorio fue la cocina de su abuela, el corral, el zaguán, donde los cantes se mezclaban con la vida. Allí, en su casa, fue donde Pedro comprendió que su don no era una afición, era una misión. Su formación fue un proceso íntimo, casi místico. Aprendía del cante de su sangre, de la hondura de su gente. Era un muchacho reservado, pero cuando tocaba, algo se rompía y se desbordaba en su música. Comenzó a asistir a festivales muy joven. Con solo 16 años, se subió por primera vez al escenario de la Caracolá, compartiendo cartel con leyendas como Juan Talega, Tío Borrico, Chocolate y el Lebrijano. En ese preciso momento, el pueblo entero supo que aquel chiquillo era distinto. Pero el gran giro de su vida ocurrió en 1973. En plena canícula de julio, conoció a una mujer que cambiaría su destino para siempre. Jill Snow, una joven estadounidense fascinada por el flamenco. Jill, con su mirada inquieta y su amor por lo auténtico, decidió quedarse en el pueblo para conocer desde dentro el alma de la música. No tardó en enamorarse de Pedro y juntos construirían una historia marcada por la admiración mutua, el arte compartido y la pasión flamenca. De ese amor nacieron Pedro y Sebastián, los hijos que guardarían el eco de su padre para las generaciones venideras. Pero Pedro Bacán no quería ser simplemente otro guitarrista. Él sentía que tenía una responsabilidad mayor. Había visto cómo el flamenco se alejaba de su raíz,
como algunos lo convertían en espectáculo vacío. Y él, con su humildad feroz, decidió resucitar la tradición desde el corazón de su casa. En lugar de buscar fama fácil, comenzó a reunir a su familia, a los que cantaban sin haber pisado nunca un escenario. Los llevó al estudio, al teatro, al mundo. Los convirtió en leyenda. En 1980, recibió el Premio Nacional de Guitarra Flamenca de la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces. No fue una sorpresa. Su toque ya era respetado en los rincones más exigentes del flamenco. Al año siguiente, su proyección internacional se disparó al ser nombrado profesor especial invitado por el Departamento de Musicología de la Universidad de Washington, donde ofreció conciertos como solista en centros culturales y universidades de Estados Unidos. Pero fue Francia quien lo consagró. París se convirtió en su segunda casa, el lugar donde su arte era estudiado con devoción. Críticos, académicos y músicos lo veneraban como el guardián del alma gitana. Claude Worms analizó su toque como si de una sinfonía compleja se tratase. Maurice Ohana lo calificó como el músico del siglo XXI, y la antropóloga Freycinet Seydi lo estudió como un fenómeno cultural que trascendía la música para convertirse en símbolo. Allí, Pedro presentó su proyecto más ambicioso y conmovedor, el Clan de los Pinini, una reunión de su gente, de su sangre, en un escenario, recreando lo que tantas veces había vivido en su casa. Fue en 1996, en Bobigny, cuando el público francés presenció una fiesta gitana de las de verdad, sin artificios, donde Pepa de Benito, Inés Bacán, Joselito de Lebrija y Concha Vargas se unieron a Pedro en una de las noches más memorables de la historia del flamenco. Aquel espectáculo en Bobigny fue mucho más que una actuación. Fue la cristalización de un sueño, el testamento vivo de Pedro Bacán en forma de bulerías, seguidillas y soleás. La guitarra de Pedro no era solo acompañamiento, era un aliento que sostenía la memoria de su linaje, que avivaba la llama ancestral del arte hondo. Cada trémolo, cada arpegio era una súplica, una oración por lo que no debía olvidarse. Lo que allí ocurrió fue un ritual flamenco auténtico, con mujeres que nunca pensaron pisar un escenario, cantando como si la vida se les fuera en cada verso. Y al frente, él, Pedro, con la humildad de un sabio, dejándose la piel por los suyos, por su pueblo, por su historia. Pero antes de llegar a aquel momento de plenitud artística, Pedro había caminado mucho. Desde muy joven se abrió paso en los festivales más importantes del panorama andaluz: la Caracolá de Lebrija, el Potaje Gitano de Utrera, el Festival de Cante Hondo de Moguer, el Gazpacho de Morón. Todos se rindieron a su toque limpio, pausado, lleno de compás y profundidad. Su arte no era efectista, era íntimo, revelador. Tocaba para acompañar el alma del cantaor, no para lucirse. Y esa generosidad lo convirtió en el preferido de los grandes. Fernanda y Bernarda de Utrera, José de la Tomasa, el Lebrijano, Curro Malena, Chano Lobato, el Perrate, Manuel de Paula, todos querían a Pedro a su lado. Su guitarra era como un abrazo invisible que elevaba el cante sin robarle protagonismo. Esa capacidad de adaptarse, de fundirse con el cantaor, fue lo que lo hizo imprescindible en el circuito más exigente del flamenco tradicional. Y no solo eso, grabó discos con todos ellos, dejando una huella imborrable en la historia discográfica del género. Pero su visión iba más allá del simple acompañamiento. Pedro quería preservar la esencia del flamenco familiar, y para ello ideó proyectos que a otros les hubieran parecido imposibles. Uno de ellos fue la grabación de la célebre antología Noches Gitanas en Lebrija, en 1990. 4 volúmenes grabados en vivo, sin artificios ni estudios sofisticados, en una finca de las afueras del pueblo, para que el alma de los cantes no se contaminara con el ruido del mundo moderno. En ese proyecto, Pedro reunió a tíos, primos, vecinos, artistas anónimos con un eco tan profundo como el de cualquier figura consagrada. Participaron La Morena, La Parrenga, Diego Vargas, Concha del Legaña, Pepa de Benito, Inés Bacán, y hasta él mismo se atrevió a cantar. Porque Pedro no solo tocaba, también sentía el cante con una pureza estremecedora. Su fandango por Soleá
y sus letras arromanzadas de bulerías son prueba de un alma desgarrada, de una sensibilidad fuera de lo común. Y es que para Pedro, el flamenco no era un género musical, era su idioma, su manera de estar en el mundo. No componía pensando en Falla o en Montoya. Como él mismo decía, componía con el eco de su padre, con la estampa de su primo Funi, con el metal de Fernanda, con la risa rota de Bernarda. Su música era una prolongación de su estirpe. Esa fidelidad a sus raíces lo llevó a crear otros espectáculos emblemáticos, como Del Pentagrama a las Fuentes, Tesoros escondidos del flamenco y Nuestra historia al sur, con el que ganó el premio Demófilo a la innovación musical en 1990. En ellos, no solo exhibía el flamenco, sino que lo explicaba, lo dignificaba, lo defendía a capa y espada. En sus ponencias, como en el Simposio de Ronda, afirmaba sin titubeos que el flamenco era un arte creado por los gitanos de la Baja Andalucía, por familias como la suya, por los suyos, sin adornos académicos ni concesiones a lo políticamente correcto. Y ahí está otra de las facetas más conmovedoras de Pedro Bacán, su lucha contra el olvido y la desmemoria. Él sabía que muchos de los estilos antiguos, los cantes viejos de Lebrija y Utrera, estaban en peligro de desaparecer, y por eso se lanzó a documentarlos, a grabarlos, a compartirlos con el mundo antes de que el tiempo los borrara. Su casa se convirtió en un archivo viviente. Incluso mandó construir una cabina de estudio en su hogar de Mairena de la Jarafe, para registrar cada detalle, cada matiz de una música que no admitía prisas ni frivolidades. Pedro era perfeccionista, pero también profundamente humano. Sufría por su arte, por los proyectos que no podía realizar, por las ideas que no llegaba a concretar. Era consciente de sus límites técnicos, pero no permitía que eso le impidiera soñar. Cada disco, cada recital, era para él una entrega total. Tocaba como si fuera la última vez, y quizá por eso, cuando se iba del escenario, dejaba al público en un estado de trance, como si el tiempo se hubiera detenido. Su disco Al Huricán, grabado en solitario, fue su homenaje íntimo a su padre y a su linaje. Una joya que recoge toda la evolución de su estilo, toda su madurez, toda su verdad. Ahí está el Pedro más puro, el más vulnerable, el más sincero. Un disco que no busca epatar, sino emocionar, que no grita, pero cala hasta los huesos. Y en ese mismo camino, Pedro continuó creciendo como artista y como ser humano. Siempre con los pies en la tierra, siempre con la guitarra en la mano y siempre con el alma en Lebrija. En cada rincón al que viajaba, desde el Palacio de los Papas de Aviñón hasta la Ópera de París, Pedro llevaba su tierra como bandera, su gente como escudo y su cante como oración. No había escenario que no se rindiera ante su presencia serena, ante ese modo de tocar que parecía hecho de fuego y ternura al mismo tiempo. Pero lo más emocionante de todo es que nunca se olvidó de los suyos. Nunca se dejó seducir por la fama superficial. Su hermana Inés Bacán, hoy figura consagrada del cante jondo, lo dijo una vez con los ojos empañados. Sin Pedro, yo no estaría aquí. Fue él quien la descubrió, quien la empujó al escenario, quien creyó en ella cuando nadie más lo hacía. La llevó a Francia, la hizo grabar, la sostuvo. Fue su guía, su maestro, su hermano mayor y su refugio. Y no solo a ella. Pedro hizo subir a los escenarios a su tía Pepa de Benito, a vecinos, familiares que jamás pensaron cantar ante un público. Él los animaba, los cuidaba, los preparaba con paciencia infinita. Porque Pedro no quería brillar solo, quería que brillara su mundo entero. En los últimos años de su vida, Pedro Bacán estaba en plena efervescencia creativa. Aunque su carácter era tranquilo, su mente era un torbellino de ideas. Soñaba con nuevos espectáculos, con grabaciones innovadoras, con proyectos de difusión y preservación del flamenco más auténtico. No quería que se perdieran los cantes que había escuchado de niño en su casa, en boca de su abuela Fernanda o de sus tíos, en las fiestas familiares. Y sabía que el tiempo apremiaba, vivía con urgencia, como si presintiera que no le quedaba demasiado. Sus amigos más cercanos, como Antonio Moya y Concha Vargas, lo notaban inquieto. No era ansiedad, era más bien una fiebre por crear, por dejar todo registrado. Improvisaba sobre el escenario como si cada concierto fuera una despedida, con una libertad desbordante y un dominio que lo convertía en único.
Hacía trémolos por bulerías que dejaban sin aliento a quienes lo escuchaban. No necesitaba demostrar nada. Lo suyo no era una competición, era un legado. En su casa de San Juan de Aznalfarache solía recibir a investigadores, amigos y periodistas. Allí, guitarra en mano, cerraba los ojos y empezaba a explicar conceptos musicales que nadie había escuchado antes. Pero su mente no estaba en esa habitación. Se iba a Lebrija, a su niñez, a los cantes viejos que se colaban por las ventanas de las madrugadas gitanas. Todo lo que hacía lo relacionaba con su pueblo, con su gente, con su raíz. El éxito nunca lo deslumbró. Al contrario, lo comprometió más. Cada premio, cada reconocimiento, como el de la Universidad de Washington o el Giraldillo de la Bienal, lo tomaba con una mezcla de gratitud y responsabilidad. Sabía que su deber era seguir difundiendo el flamenco puro, el de verdad, el de las casas y los patios, el que no se graba para vender, sino para sobrevivir. Y en esa tarea, su vínculo con Francia fue fundamental. París se convirtió en su otra casa, el sitio donde lo entendían, donde lo respetaban como artista, como pensador, como referente. Allí, su figura creció aún más. Dirigió espectáculos como Nuestra Historia al Sur, con un hilo narrativo que explicaba el flamenco desde sus entrañas, sin folclorismos, sin maquillajes. También creó Del Pentagrama a las Fuentes, otra obra magistral donde conjugaba la investigación, la puesta en escena y la fuerza de su guitarra. Y sobre todo, El Clan de los Pinini, un proyecto que lo inmortalizó. Este espectáculo fue más que una función. Fue una declaración de principios, un acto de amor hacia su familia y su herencia. En él reunió a una selección de voces que no eran profesionales, pero sí auténticas. Pepa de Benito, Inés Bacán, Joselito de Lebrija, Concha Vargas, Carmen Ledesma, todos se pusieron al servicio de un sueño común. Pedro quería demostrar al mundo que el flamenco más puro seguía vivo, que no hacía falta inventar nada, solo rescatarlo con respeto. La crítica fue unánime. El público lloró, ovacionó, se puso en pie. Pedro, con su guitarra entre las manos, era un director de orquesta invisible, un tejedor de emociones. Su sonido, dulce y punzante a la vez, marcaba el ritmo de cada cante, de cada zapateado. Era imposible escucharlo y no estremecerse. Durante esos años también trabajó con intensidad en su Asociación Cultural Aluricán, que fundó con el objetivo de conservar, estudiar y difundir el flamenco, un proyecto que buscaba sensibilizar y educar, acercar esta música a nuevos públicos sin perder su esencia. Para Pedro, la música era también una herramienta de transformación, de conexión, de conciencia, y no se conformó con conciertos y grabaciones. También escribía, reflexionaba, investigaba. En un artículo publicado en la revista Sevilla Flamenca, titulado El flamenco, un escalón entre Oriente y Occidente, trazó un análisis profundo y original del flamenco como fenómeno musical, cultural y espiritual. Su pensamiento era sofisticado, pero nunca perdía el vínculo con lo popular, con lo humano. Porque Pedro no hablaba desde un pedestal, hablaba desde la experiencia, desde las vivencias de un gitano lebrijano que había mamado el arte desde la cuna. Decía, la verdad flamenca, la tienen los tiempos, y con eso resumía toda su filosofía. No creía en lo nuevo por lo nuevo, creía en la profundidad, en la capacidad del cante antiguo para seguir conmoviendo al alma si se interpretaba con respeto, con amor, con verdad, y esa verdad estaba en su forma de vivir. Pedro no era un divo, era un hombre sencillo, generoso, cercano. A pesar de sus giras, de sus viajes, de sus éxitos, nunca dejó de volver a Lebrija. Allí estaban sus raíces, su motor, su identidad. En cada regreso lo esperaban amigos, familiares, vecinos. Era uno más. Nunca se creyó superior. Y sin embargo, todos sabían que estaban ante alguien único. Y entonces llegó aquella noche maldita. El 25 de enero de 1997, Pedro había acompañado a su primo Juan Peña, el lebrijano, en una actuación en la Peña Flamenca El Laurel de Lora del Río. El recital fue mágico, cargado de emoción, como tantos que habían compartido. Después, Pedro lo dejó en su casa de Sevilla. Juan, consciente del cansancio, le pidió que se quedara a dormir. Le insistió, le rogó. Pero Pedro, cabezón, tenía una cita con unos amigos en Lebrija
y no quería faltar. Le dijo que estaba bien, que no pasaba nada. Y se marchó. Eran pasadas las 3 de la madrugada cuando, en el kilómetro 36 de la autopista entre Los Palacios y Villafranca, su coche se salió de la carretera. Iba solo. Se quedó dormido al volante. El impacto contra un poste fue brutal. Murió en el acto. Tenía 45 años. La noticia cayó como un rayo. En minutos, Lebrija entera se despertó con un nudo en la garganta. Al amanecer, las calles estaban llenas de silencio, de suspiros rotos. La gente salía de sus casas para despedir a su hijo, a su maestro, a su Pedro. El pueblo entero se convirtió en un funeral, un lamento colectivo. El cortejo fúnebre fue una procesión de dolor, con artistas, amigos, vecinos, todos enmudecidos por una pérdida irreparable. El entierro de Pedro Bacán fue más que una despedida. Fue una manifestación de amor colectivo, un homenaje a un hombre que había tocado el alma de todos sin pedir nada a cambio. Las calles de Lebrija no daban abasto. Gente llegada de todas partes. Artistas, aficionados, familiares, críticos, simples vecinos, se agolpaban en cada esquina, en cada rincón, con los ojos humedecidos y el corazón encogido. El eco de su guitarra parecía todavía flotar en el aire, como si se resistiera a marcharse. Porque Pedro no murió del todo. El toque de Pedro Bacán, su dulzura, su manera de mirar el flamenco y a la vida, quedó impregnado en cada rincón de su pueblo, en cada voz que se atrevió a cantar gracias a él, en cada cuerda que vibra al recordar su legado. Pocos meses antes de su muerte, Pedro participó en un congreso en Ronda. Allí, ante un auditorio lleno de flamencólogos, abrió su ponencia sin filtros. El flamenco es un arte gitano, lo dijo sin miedo, con la firmeza de quien no necesita convencer, porque sabe que tiene la verdad de su parte. Y lo defendió con pasión. Para él, el flamenco no era una música cualquiera, era el latido de su gente, una expresión ancestral que había nacido en las cocinas, en los patios, en las penas y las alegrías de unas pocas familias del sur de Andalucía. Muchos lo escuchaban con escepticismo, otros con admiración. Pero todos sabían que no hablaba por hablar. Pedro conocía ese mundo desde dentro. Lo había vivido, lo había sentido, lo había transformado sin traicionarlo. Su lucha por la autenticidad no era ideológica, era existencial. Tras su muerte, el silencio fue pesado. El flamenco había perdido a uno de sus guardianes más valiosos. Pero pronto, la semilla que Pedro dejó comenzó a florecer. Su hermana Inés Bacán, impulsada por el amor y el empuje de su hermano, consolidó una carrera artística que la llevaría a los escenarios más importantes del mundo. Su voz, profunda y desgarrada, lleva la esencia de Pedro en cada quejío. Sin él, quizás nunca habría cantado. Con él, llegó a ser leyenda. Su hijo, Sebastián Peña, recogió el testigo desde lo más íntimo. En el acto de inauguración del monumento a su padre, levantado años después en la entrada de Lebrija, tomó la guitarra y tocó una solea que arrancó lágrimas a los presentes. Fue su forma de decir: aquí sigue el eco de mi padre, aquí sigue vivo. El monumento, diseñado por el escultor Augusto Arana, no es cualquier cosa. Una media guitarra convertida en fuente, con chorros de agua iluminados que simulan las 6 cuerdas. Una imagen poderosa que resume el alma de Pedro. Música, luz, raíz. Desde entonces, esa rotonda se ha convertido en lugar de peregrinaje para quienes admiran su obra, para quienes saben que en ese rincón de Lebrija reposa algo más que una escultura, reposa el alma de un hombre que hizo del arte su vida, y su legado continúa. Grabaciones como Aluricán, Marisma, de viva voz, o el monumental Noches Gitanas en Lebrija, son hoy objetos de culto. Cada vez que se escuchan, es como si Pedro volviera, como si sus dedos revivieran en la madera. No fue el guitarrista más virtuoso, ni el más mediático, ni el más técnico. Fue algo más raro, fue el más verdadero. También quedó viva su obra intelectual, sus artículos, sus ideas, su visión del flamenco como fenómeno cultural y espiritual. Para Pedro, el flamenco era una forma de estar en el mundo, un refugio, una resistencia. Decía que todo el mundo está loco con lo último, sin pensar en la riqueza del cante. La calidad está en la profundidad,
Y en esa frase está todo. Él no perseguía la novedad, perseguía la verdad. Hoy, Pedro Bacán es recordado como uno de los grandes impulsores del flamenco familiar. El que no se vende, el que no se disfraza, el que nace de la sangre. Sin él, muchos cantes, muchos estilos, muchas voces se habrían perdido en el olvido. Gracias a él, una parte fundamental del alma de Andalucía sigue viva. Su figura es estudiada en universidades. Sus discos siguen emocionando a quienes los descubren por primera vez. Pero, sobre todo, su memoria habita en los rincones de su tierra, en las noches silenciosas donde alguien, guitarra en mano, rasguea una bulería con ese compás dulce y hondo que solo Pedro Bacán supo dar. Pedro fue un artista irrepetible, un gitano con alma de poeta, un revolucionario que no necesitó alzar la voz para cambiar la historia. Lo hizo desde la humildad, desde la entrega, desde el amor profundo por los suyos. Y por eso, hoy más que nunca, su nombre no se olvida, porque Pedro Bacán no murió. Pedro Bacán se convirtió en leyenda. Atención, no te vayas, a continuación te aparecerán en la pantalla más vídeos sugeridos que te van a gustar. Y recuerda, los secretos escandalosos están en Cotilleos de los Famosos, tu canal de YouTube. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí.